Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a El Viaje de Penélope, proyecto de divulgación donde destejemos el inmenso telar de la agenda cultural, aquí, en Radio Círculo. Estamos en las últimas paradas de nuestro recorrido de programas dedicados a la ciudad. La hemos abordado desde su perspectiva estética, política, histórica y otros aspectos. Esta semana queremos centrarnos en el futuro de este concepto y en las ciudades posibles. Nos acompañan el profesor David Sánchez Usanos, junto con dos estudiantes de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, Teresa López y Manuel García, organizadores de las jornadas Luces y Sombras de la Ciudad. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Es un gusto poder contar con gente de la casa. Gracias a vosotros. Eso, gracias a vosotros. Para empezar, una pregunta bastante directa. ¿Qué fue lo que os llevó a hacer estas jornadas? Pues de hecho fueron las clases de David, que nos había planteado que al final de curso podíamos hacer unas unidades un poco más temáticas, no tanto ver autores, y una de las posibilidades fue la ciudad, pero al final la mayoría de la clase prefirió otros temas, y nosotros nos quedamos con muchas ganas de explorar un poco esta problemática que nos parece muy importante y bueno, que realmente tiene muy poca presencia en el grado, y era eso, como una forma de complementar un poco nuestra formación y también de generar un espacio de debate y de pensamiento crítico en la propia universidad. La verdad es que no es solo un problema, un vacío que hay en el grado de filosofía, sino que es un vacío que hay en otros grados de la universidad, sobre todo en grados de política, de economía, de psicología, donde tendría que ser un tema central, y por eso intentamos dar una perspectiva interdisciplinar para que pudiesen venir gente de otras facultades para intentar rellenar ese vacío en el que habitamos, que es el no entender o el normalizar la ciudad como único espacio en el que habitar y el sentirse que no puedes verla como el pez no puede ver el agua, ¿no? Entonces se intentó crear ese espacio de reflexión y debate común entre distintas ramas del conocimiento. Yo, solo quería darle las gracias a ellos, y a vosotros por el programa también, que muchas veces se habla de los jóvenes como, entes pasivos, que no hacen nada o que no tienen iniciativa, y que, pues da gusto que se organicen cosas así a partir de una promesa incumplida, que no sé si es mi especialidad, cosas que voy a hablar y luego no hago, pero quería subrayar eso. Y también, lanzar un mensaje, un recuerdo a Mike Davis, que es un autor muy importante para entender la cuestión de la ciudad. Él trabajó fundamentalmente a partir de la ciudad de Los Ángeles y demás, arquitecto, urbanista, pensador en cualquier caso de estas cuestiones, que falleció hace un par de días y pues vaya también un poco el recuerdo y la invitación a leer sus libros desde aquí. Totalmente, muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí, la verdad. Una dimensión de la ciudad que no deja de fascinarnos cuando se piensa en ella es la de la experiencia urbana, que se siente al andar por una ciudad, al tener un problema con ella de telón de fondo, este tipo de cuestiones. Benjamin iba más lejos aún y veía al flâner, al paseante, como un epítome de la modernidad, plasmada en esa inmensidad que era la ciudad ya en su época. Así, mirando al futuro, ¿creéis que seguimos teniendo, o aún más, que podremos tener una experiencia urbana como la de esta modernidad? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra relación con la urbe? ¿Y esos cambios han sido necesariamente malos? Eso son muchas cosas. Gracias por la pregunta. Yo tengo algún, no sé si problema o distancia respecto a estas categorías y esos autores, ¿no? A veces me da la sensación de que se abusa demasiado del Flaner y de Benjamin, que era un autor muy estimulante, pero no sé si sirve para todo. Esa categoría a veces se distingue de la del dandy, suelo tener problemas también para asumir esa distinción. En cualquier caso, la experiencia, ¿no?, de pasear por la ciudad, yo creo que no ha cambiado demasiado respecto a cuando él escribía eso, cuando pensaba, por ejemplo, en Baudelaire. Yo creo que las ciudades siguen invitando a una especie de fascinación, a una especie de hipnosis, ¿no?, con una extraña coreografía de luces, de gentes, de coches, de movimiento. Y eso, que pienso en Jameson también, que hablaba de lo sublime histérico, también a propósito de estos extraños paisajes, sigue conservando una belleza, aunque sepamos que de fondo pues hay una situación terrible, seguramente de desigualdad. Si además
hacemos intervenir, como no puede ser de otra manera, ¿no?, en este tiempo, pues el factor ecológico de sostenibilidad, pues es una situación terrible, pero estéticamente creo que sigue teniendo un punto cautivador, ¿no?, la noche de la gran ciudad y esos movimientos, esa idea de pasear y reflexionar. Yo creo que se puede seguir haciendo. Lo que no sé es si se puede seguir haciendo sin culpa, ¿no? Ese es el asunto. Que luego uno pues se va a casa seguramente apesadumbrado. Entonces no sé si ha cambiado radicalmente. Creo que sí se ha añadido ahí una conciencia un poco más crítica o más distante o más consciente de las consecuencias, las desigualdades y la historia de terror que puede haber detrás de cada ciudad, ¿no? Y a lo mejor eso no estaba suficientemente expresado en esos autores que has mencionado, pero no sé hasta qué punto nuestras ciudades son radicalmente diferentes de esas que se empezaron a poetizar de alguna manera a comienzos del 20. Bueno, yo creo que se sigue manteniendo un sentimiento que yo vivo cuando estoy en el metro, cuando voy a las calles y demás, que es el sentimiento de extrañamiento, de absurdo, como que ese no fuera mi espacio. Sin embargo, creo que ha cambiado ciertamente la experiencia personal, sobre todo de la gente joven con respecto a la ciudad, porque ahora ese extrañamiento, esa sensación de desarraigo, como si ese espacio no fuese tuyo, ha sido como cubierta, al menos parcialmente y provisionalmente, por las redes sociales y el móvil, en el que te adentras para intentar buscar un arraigo que no encuentras en la misma ciudad. Y entonces el metro, que antes se podría hacer una experiencia eterna, como si no tuvieras nada que hacer allí, como si el metro fuese un espacio que no es propiamente tuyo, ahora el metro, a través de las redes sociales, que prácticamente todo el mundo, y sobre todo menores de 50 años, consumen en los mismos vagones, se transforma en una experiencia personal, una experiencia en el que tú sí te sientes como parte de un sitio, aunque no sea el espacio físico que es el vagón del metro, ¿no? Yo sí diría algo, sería más en la línea de lo que comentaba David, porque me parece que sí que puede haber una cierta experiencia estética de la ciudad. De hecho, justo cuando entramos en el estudio, Manuel miraba por la ventana y decía, bueno, en realidad la ciudad también es bonita, ¿no? Y me parece que igual lo característico de este tiempo, que no sé si sucedería exactamente igual en autores de otras generaciones, pero sí que me parece que es muy común hoy en día, también ligado a la idea de extrañamiento, como esa relación dual y un poco ambigua que hay con la ciudad, como algo que sí que puede ser, en lo que sí que te puedes reconocer hasta cierto punto, que incluso te puede resultar agradable o fascinante o muy atractivo, pero por otra parte también se genera esa desconexión con tu propia vivencia individual y el alcance que puede tener ese reconocimiento en la gran ciudad. Y yo diría que ese es, al menos en mi experiencia, como lo más característico del paseo por la ciudad, ya ni siquiera de la vida como tal, sino de ver la ciudad, vivirla y conscientemente. Pues Teresa, me voy a quedar sobre todo contigo porque en tu intervención en las jornadas trataste el tema del reto de construir vínculos sociales, ¿no?, en la gran ciudad, y citabas a Poe refiriéndose a la multitud de Londres, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión tuya que hiciste en aquel momento, queríamos hacerte la misma pregunta que en su momento le pusimos a Marta Llorente, que es escritora y autora de La ciudad, huellas en el espacio habitado. Ella señala que el Londres de Dickens o la París de Víctor Hugo produjeron una conciencia común en los habitantes de estas capitales europeas que comenzaban su industrialización en el siglo XIX, cargada con transformaciones muy intensas en poco tiempo, ¿no? Pero luego sostiene que estos son precisamente los últimos escritores que aspiran a narrar algo así como un sujeto colectivo y que posteriormente aparecerá ya imbricado un imaginario de lo urbano mucho más fragmentado y con vivencias particulares. Entonces, a partir de esta breve síntesis histórica, queríamos decirte para ti cómo se produce esta renuncia y qué ocurre en ese espacio de tiempo para que cambie el imaginario. Es una pregunta muy complicada. Creo que hasta cierto punto sí que tiene bastante relación con lo que yo expuse en las jornadas, que realmente tenía
un enfoque quizás más conceptual, un poco menos del día a día, pero al final la idea era que la ciudad se entiende como un sumatorio de individuos, y eso me parece que en la gran ciudad es algo también de la experiencia común, que nos encontramos con un montón de gente todo el rato, pero al final no hay vínculos, no hay relaciones que pasen de lo superficial o de lo esporádico. Y el planteamiento de buscar un sujeto, buscar una conciencia común, me parece que es precisamente el reto que tiene la gran ciudad como esquema, porque algo que surgió más adelante, en la discusión, es lo paradójico que es pensar que esos espacios de reconocimiento, de participación o de una sensibilidad más clásica de la ciudad, si se podría producir al interior de la gran ciudad, y cómo eso se podría expandir, porque es hasta cierto punto es evidente que en asociaciones vecinales o incluso en las relaciones familiares o relaciones muy cercanas se puede producir una cierta sensación de participación y de pertenencia a algo común, pero cómo eso se puede generalizar a un ámbito tan desmesurado y de unas dimensiones tan extremas como la gran ciudad, me parece que es precisamente el reto. No sé, yo soy un poco escéptica al respecto de si puede haber de verdad una conciencia común o un sentimiento común entre personas, o sea, un número tan grande de personas y tan diferentes entre ellas. Y bueno, soy consciente de que no he respondido como tal a la pregunta, pero es que me parece que es precisamente la pregunta a la que se debería buscar responder, precisamente porque es muy complicada. Bueno, muchas gracias por la reflexión. Si Manuel o David, si queréis aportar algo a esta pregunta también, por favor. Micros abiertos. Yo diría unas cuestiones que salió justo después de terminar mi charla, que también comentó Teresa y demás en una de sus preguntas, es que quizá la característica común, si hablamos de crear vínculos dentro de la ciudad, es que apenas existen vínculos significativos entre ciudadanos. Entonces, si queremos buscar una característica común para definir una especie de sujeto ciudadano, sujeto de la gran metrópoli y demás, sin duda tendríamos que hablar de la soledad, una soledad pandémica, no porque sea propiamente de la pandemia, sino porque se ha extendido de forma pandémica por toda la ciudad. Y bueno, esto lo relacionaba yo en su momento con las redes sociales y demás, como una especie de búsqueda de salir de esa soledad a la que te tiene empujado la ciudad. Pero comentaba sobre todo que en la ciudad, como todo lo que se hace tiene que tener una clave productiva, incluso la universidad, entendida como un espacio para crear personas productivas, el metro, que es como un espacio de unir espacios productivos, el trabajo y demás, este tipo de espacios no dan lugar a conversaciones que no tengan un carácter no productivo, un carácter significativo para las personas, y se reduce únicamente pues, a las asambleas de barrio, a las conversaciones con mis familiares, a las conversaciones, esos 5 minutitos entre clases en los que quizá podemos hablar entre compañeros sobre la vida, pero estas conversaciones que a lo mejor si las sumas todas no llegan a la media hora o a la hora al día en la mayoría de las personas, crean un espacio donde la gente está sola consigo mismo y con suerte, bueno, y en la mayoría de casos sola y sin ellas mismas, ¿no? Entonces, si queremos construir un sujeto, yo creo que podríamos partir de la característica de la soledad como punto de encuentro y de no encuentro entre todos los ciudadanos de la ciudad, sí. Sí, yo también apostaría por esos términos, ¿no? Lo que define la vida en las grandes ciudades, y esto se lleva teorizando, pues eso, desde comienzos del 20, como decía Simmel y tantos otros, es el anonimato, la soledad y la distancia respecto a toda la gente con la que guardamos una proximidad física a lo largo del día. Normalmente vivir en la ciudad quiere decir intentar que tus sentidos no procesen todas las cosas que ves y todas las cosas que oyes, porque si no sería insoportable, y eso nos sitúa en una situación muy paradójica, ¿no? Estamos, supongo, programados para atender a determinados estímulos, procesar determinadas caras, hacer caso a nuestros semejantes, a los miembros de nuestra misma especie, pero la ciudad, si quieres sobrevivir, te obliga
la mayor parte del tiempo a tratar a los demás como un objeto, como algo extraño, a veces algo a esquivar, ¿no? Y de vez en cuando eso se relaja y en determinados contextos pues te intenta relacionar como seres humanos y creas algo parecido a vínculos comunitarios que pueden tener que ver con el significado original de polis. Ya siento sacar la palabra griega y de ejercer de idiota, pero que tenía que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de hacerte cargo de lo bueno, de lo malo, de lo justo, lo injusto, lo que conviene, lo que no, a un grupo de personas que viven juntas y que deberían compartir eso. Desde el punto de vista de lo literario, de lo fictivo, de cómo narrar eso del sujeto colectivo, ahí yo creo que también afrontamos una dimensión también muy problemática. Y es que yo creo que nunca se ha podido narrar el sujeto colectivo de manera eficaz. Es decir, parece que necesitamos personajes, necesitamos individuos y no demasiados para poder mantener la atención y seguir con interés una historia, sea una canción, un poema extenso, una novela, una película, ¿no? Creo que no se ha logrado contar de una manera eficaz algo en colectivo. Necesitamos eso, varios individuos o varias historias que se cruzan en una sitcom o en The Wire, varios planos de análisis y entonces la ciudad o la comunidad es como que se reconstruye o se proyecta, pero a partir de historias individuales siempre, ¿no? No sé, me gustaría tener aquí a lo mejor a la escritora que has nombrado, ¿no? Y compartir lecturas y ver cuándo eso fue posible, si es que fue posible, el contar una historia desde el punto de vista de un colectivo. Creo que en algún momento eso fue un reto explícito por parte de gente en la historia de la literatura, pero no conozco un producto eficaz que eso lo haya mantenido, ¿no? Hablando precisamente de esta perspectiva de los artistas, de cómo el mundo del arte se ha relacionado con las formas de narrar la ciudad, David, en tu intervención en las jornadas, mencionaste todo tipo de fragmentos literarios de autores como Kerouac o de músicos como Jimmy Reed. No sé si te parece que quizás estas manifestaciones artísticas serían premonitorias de lo que luego escribirían los filósofos o de lo que se iría desarrollando posteriormente. No tiendo a establecer jerarquías o qué vino primero, si es más relevante la filosofía o la poesía o la música. Me gusta mirar las cosas en paralelo, ¿no? La filosofía tiene una manera de abordar los problemas, tratar de ordenarlos, imponer una serie de conceptos y supongo que el objetivo de quien hace música o escribe poemas es otro. Entonces, tampoco me gustaría pensar que, fíjate, ¿no? Ya lo dijeron los cantantes de blues, cosas que luego han dicho de otra manera autores posteriores. No, creo que más o menos se enfrentan a los mismos problemas y tienen estrategias narrativas distintas. A veces sí encuentro más estimulante, pero eso puede ser por motivos biográficos o sentimentales, o porque soy profesor de universidad en un departamento de filosofía y entonces a veces parece que te gusta más lo de fuera o lo que se hace en otros lugares, pues puedo encontrar más certeros o más eficaces, yo que sé, un par de versos de Dylan, pero no quiero ser esa persona, ¿no? Que dice, valen más 2 versos de Dylan que 27.000 tratados de filosofía ni nada por el estilo. No, ahí no creo que haya precursores. Sí es verdad que la filosofía tampoco me parece la disciplina más despierta del mundo, ¿no? Que yo creo que aquello que dijo Hegel, ¿no? Lo de que alza su vuelo, la lechuza de Minerva, alza su vuelo al anochecer y demás. Más allá de la fuerza poética que pueda tener, está bien. Cuando las cosas llegan a la reflexión, creo que han llegado a otro lugar antes, ¿no? Y la filosofía trata de ordenar las cosas cuando es honesta y de comportarse a veces como pseudoliteratura cuando no, y inventarse así vocablos para algo que a veces es de sentido común, pero yo creo que eso es un vicio relativamente próximo a nosotros, ¿no? Que no siempre ha sido tan mercantil la filosofía. Así que sí, en ese contexto, en esa charla y en otros lugares, me interesa ver qué repercusiones filosóficas puede tener una canción, un poema, una obra literaria, pero sin que eso signifique transformar esa obra literaria, esa canción en ese poema
en una obra filosófica que no sabe que lo es, ¿no? Son maneras de leer y no creo que haya una. Sí que me interesa traer eso a las clases o a las conversaciones que intento plantear con los estudiantes para, bueno, para poner en suspenso ciertas fronteras, pero no, desde luego no renuncio a la filosofía y al concepto, ¿no? Creo que bueno, que las distinciones están para ponerse en cuestión, no necesariamente para negarlas, sino desde luego para mantenerlas ahí de un modo rígido, ¿no? Como diciendo, bueno, pues la música o la literatura no tienen sitio en clases de filosofía contemporánea. Pues por seguir un poco con este repaso cronológico, estas comparativas entre el pasado y el presente, si nos remontamos apenas 60 años, es verdad que encontramos propuestas increíbles y descabelladas para reformar ciudades enteras. Quizás Le Corbusier es el nombre que se nos viene más rápidamente a la cabeza. Hoy, en cambio, que parece que harían falta enmiendas a la totalidad como nunca antes han hecho falta, no vamos más allá de reformas locales y concretas dentro de ciudades ya existentes. Se ha hablado hasta la saciedad sobre un agotamiento, ¿no?, de la imaginación política. No obstante, desde vuestra posición, ¿creéis que el concepto de ciudad en concreto ya no da más de sí? ¿Qué otras formas de habitar puede haber o pueden desarrollarse? Me parece una pregunta que de hecho estuvo en el subtexto de muchas de las intervenciones de las jornadas. No diría que se ha agotado el concepto. De hecho, parece que muchos de los diagnósticos es precisamente que no tenemos otra forma ya de habitar, precisamente. Se hablaba de cómo el rural ya no es un contrapunto real a la ciudad, por ejemplo, y de que parece que las lógicas de la ciudad, no la ciudad misma como espacio geográfico, pero sí la ciudad como forma de vivir y como forma de ser también de los individuos que habitan en ella, ha llegado a colonizarlo todo. Si existen otras formas de habitar, yo diría que tendrían que surgir de una sensibilidad que fuera un poco crítica con las lógicas que constituyen la gran ciudad como tal. Intentar, como buenamente se pueda, desde lo individual o desde los grupos cercanos, ir generando esos vínculos que al final parece que es lo que más se pierde en la gran ciudad. Y diría que tiraría un poco por ahí, pero no diría que se ha agotado precisamente, sino que igual ya no nos sirve, ya no nos gustan las lógicas en las que estamos inmersos, la gran ciudad ya no se ve como algo necesariamente liberador, aunque pueda serlo en algunos respectos, sino que parece que en nuestra experiencia cotidiana es más relevante la idea de sobrecogimiento y incluso de hastío, de desconexión, extrañamiento, como decía Manuel, y eso, podemos decir que se ha agotado en el sentido de que ya no nos sirve, pero no de que no siga operando o no pueda seguir operando en el futuro. Yo estaba pensando más en hacia qué dirección van ahora las reformas de las ciudades y, como bien indicas, no van en la dirección de mejorar la habitabilidad de las mismas para los mismos habitantes de las ciudades. Estoy pensando o para su sentimiento de arraigo con respecto al barrio. Es decir, la eliminación de plazas o de espacios para construir edificios o de edificios antiguos. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en el barrio de Tetuán, donde hace menos de 2 semanas se derrumbó un edificio neomudéjar de hace más de un siglo para construir un bloque de edificios de pisos, bien para su especulación, bien para construir una especie de hotel para turistas, ¿no? Podemos hablar de la turistificación de la ciudad, es decir, de la línea que está siguiendo es construir una ciudad con una apariencia estética en el centro, y luego una gentrificación de los barrios de la periferia que obligan a que la gente que vive en esos barrios se vaya hacia otros barrios y que esos barrios se conviertan en casi un conglomerado de pisos vacíos que agraven el problema de la vivienda actual. Estoy pensando también en mi barrio, Fuencarral, que lleva años y años y años siendo olvidado por las grandes, pues por casi todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno, y lo que ha llevado a un abaratamiento de los pisos y, un abaratamiento entre comillas, de los pisos y de las zonas de venta que hay, que se han comprado ahora masivamente o que están comprando masivamente de cara a construir el Madrid Nuevo Norte,
un espacio de negocios brutal que se va a hacer vamos, de kilómetros y kilómetros de distancia, como un centro de negocios que intenta competir contra otras grandes megalópolis del mundo, y que luego puedan, una vez que sube el precio, poder llegar a venderse, ¿no? Es decir, estoy pensando que las ciudades no es que hay una falta de imaginación, hay una imaginación muy concreta que concretamente lleva al intentar que los grandes poseedores de pisos tengan un rédito económico del empeoramiento de los barrios. Sí, yo como complemento a lo que están diciendo ellos, que estoy encantado de escucharles, la verdad, insistiría en una cosa que a lo mejor es ya sabida, pero por si acaso, ¿no? Porque en tu pregunta parecía que el acento estuviera en la idea de construir ciudades desde cero, ¿no? Como si esa utopía, que no es una palabra que a lo mejor no has dicho, pero que está flotando en el ambiente, pues ya no se pudiera hacer, pues está todo construido o no hay ganas de hacer. Yo querría complementar eso con la idea de que la ciudad también alude no a la dimensión física, sino al tipo de vínculos, al tipo de relaciones que se llevan a cabo, que son dos cosas que están relacionadas, ¿no? ¿Qué estructura física tiene una ciudad? Nos informa de qué vínculos sociales tenían en la cabeza los que la diseñaron, afecta a qué vínculos sociales van a tener los que las habitan y los que nacen y viven en esas ciudades, pero también los vínculos sociales que podamos transformar ahora pueden dejar su huella en el cemento, en la madera, en el cristal o en el vidrio de las ciudades del futuro, ¿no? Entonces yo atendería a esa dimensión también. Y luego creo que a veces se nos olvida la parte distópica de todo esto. Sí que se están haciendo ciudades desde cero en función de esquemas o diseños mentales muy inquietantes, ¿no? Pienso en Dubái o en todos estos lugares en los que sí que hay mucho dinero, en los que se construyen rascacielos en forma de corazón, islas en forma de fresa. Entonces yo creo que ahí, pues de nuevo, hay que ver qué se tiene en la cabeza, para quién se está trabajando, ¿no? Y ahí la idea del turismo y en última instancia de Instagram, ¿no? Parece que hay como mucha ciudad de Instagram, que está pensada para ser fotografiada, para ser ubicada en un circuito de reproducción de imágenes y no tanto para ser vivida. Y eso afecta a la vida de la gente que luego vive allí, que muchas veces pues vive para esa fotografía y arrastra en soledad su tristeza, ¿no? Pero luego pues te ves obligado a poner otras caras. Yo creo que se tiene que empezar a hacer ciudad desde el presente siempre, y desde las ciudades en las que vivimos y en las que estamos, y intentar hackear lo que no nos gusta, ¿no? O sortear o aprovecharnos de los huecos que deje el sistema, y empezar a trabajar en formas de resistencia que son también, pues, formas de afectividad, no sé si nuevas o más antiguas, pero que siempre se pueden ejercer. No hay que esperar a que venga un nuevo Le Corbusier y plantee en una zona no habitada una construcción, porque si no nos morimos esperando, y yo no estoy por la labor. Desde que en los años 70 se ha venido llamando al juego, ¿no? A la ciudad provisional, y más recientemente a esas zonas temporales autónomas que tratan de diluir los mecanismos formales de control social, hay quien ve en tanta disolución una especie de concesión a las fuerzas atomizadoras del mercado. ¿Creéis que hay maneras de crear permanencia sin caer en reaccionarismos? A mí ese me parece otro de los grandes retos, precisamente porque si estamos buscando generar vínculos fuertes, una forma muy sencilla y a la que se ha recurrido muchas veces es eso, ligarlo a determinadas ideas, pues, de familia o de religión o cualquier ideal supremo y totalizante, que al final es muy fácil conseguir que la gente se reconozca en ese tipo de posturas, sobre todo si hay una fuerza que obliga o que insta a ello. Y yo diría que sí, que es uno de los
de las preguntas a las que nos deberíamos enfrentar, precisamente porque si conseguimos plantear lugares comunes desde los que reconocernos, manteniendo aquello que nos gusta de la gran ciudad entendida, como decía David, ¿no? Como forma pues como vínculos o como ideas muy en general, como formas de pensar, también, pues aunque podamos poner mucho el acento en el desarraigo y en la superficialidad de los vínculos, también viene inscrita una cierta idea de libertad y de autonomía personal. Y para mí el reto es precisamente cómo articular esos dos polos que han sido se han planteado de formas muy contradictorias y muy contrapuestas entre sí. Parece que no puede haber un sentimiento de pertenencia o una idea de colectividad sin por ello renunciar a la individualidad, a la personalidad y la libertad y a la autonomía de la persona. Me parece que eso tiene que venir muy de la mano de la afectividad. Me parece que no se puede construir desde esquemas totalizantes ligadas, como apuntaba la pregunta, a reaccionarismos, sino de una solidaridad común que nos permita reconocernos como conciudadanos o como humanos o como lo que sea. Sí, yo, vamos, me sumo, ¿no?, a esa reflexión y iría más allá, ¿no? Creo que a veces da la sensación de que se pierde la perspectiva, ¿no? De que vivir en comunidad y hacer política, que etimológicamente es hacer ciudad, tiene que ver con convivir con el conflicto, ¿no? Convivir con el conflicto y gestionar el conflicto que necesariamente va a surgir por vivir con otras personas. Y contemporáneamente sí que hay una serie de dinámicas muy perversas que tendrían que ver con ese olvido, ¿no? Con el olvido de que hay un conflicto inherente a vivir en sociedad y que eso pasa por, entre otras cosas, gestionar la frustración, ¿no? Que no va a existir jamás un escenario en el cual te sientas absolutamente pleno, reconocido en todas tus inquietudes y satisfecho en todos tus deseos. Eso no existe y no va a existir. Y que deberíamos buscar en esas zonas que decías, que también depende de la situación, que hay conflictos inevitables que tienen que ser violentos y que son urgentísimos, ¿no? Pero no sé si tantos en esta parte confortable del mundo en la que estamos, que evidentemente hay muchísimos problemas y no quiero ser frívolo y la gente joven tiene todavía más, ¿no? Porque se ha estrechado muchísimo el horizonte, pero a veces da la sensación de que nos regodeamos, ¿no?, en todo aquello que nos separa y que los vínculos aparentemente políticos que creamos se parecen demasiado a escenarios de consumo destinados a reforzar nuestra identidad y que terminan por no transformar demasiado las cosas. No digo que sea siempre así, no digo que tenga que ser siempre así, pero a veces sí me da la sensación de que eso se olvida cuando asisto a discusiones muy enconadas entre grupos o en el interior de grupos que si lo pienso fríamente compartimos mucho más de lo que nos separa, ¿no? Y me parece un desgaste terrible, mientras que en la otra parte de la ciudad, como rezan los cómics o algunas historias de Dickens, hay otros que están disfrutando enormemente de cómo nos pegamos entre nosotros y nada cambia demasiado. Sí, en relación con estas cuestiones sobre el conflicto, también queríamos meter un poco la dimensión del poder, y es que venimos de una tradición donde el poder se ejerce desde la ciudad, se engendra en la ciudad y se combate también desde la ciudad, no exclusivamente, por supuesto, pero ahí parece que encontramos los episodios más determinantes de las luchas sociales y políticas de los últimos siglos. ¿Qué es lo que le pasa al poder cuando no tiene ya esta encarnación concreta que es la urbe? ¿Qué es lo que podemos esperar de cara a futuro en este sentido? Yo diría que podemos esperar un reempoderamiento de los pueblos entendido como espacio rural, y de su importancia con respecto a la ciudad. Es decir, entender la ciudad como un espacio en el que prácticamente se ha agotado el aprendizaje y se ha agotado la lucha,
la lucha contra el poder, entendido así. Entender los pueblos como una especie de traer sangre nueva, de traer nuevas ideas, traer nuevos espacios de habitar y nuevas formas de habitar los espacios. Y yo creo que ese aprendizaje tiene que venir desde los pueblos, desde todas aquellas personas que han emigrado a los pueblos en busca de una vida más tranquila, en busca de una vida lejos de los relojes, de las redes, de los metros, de los ruidos, y lejos de la dinámica del consumo y la producción constante, y buscar nuevas formas de relacionarse con el trabajo y demás. Creo que debe ser la ciudad la que ahora aprenda de esos pueblos, y entiendo ahora mismo los pueblos como una vanguardia, tanto a nivel político como a nivel epistemológico incluso. A mí me parece también un tema interesante, también se discutió mucho en las jornadas, y me parece muy interesante lo que apuntas, porque uno de los lugares comunes, al menos en la discusión tal como se planteó en aquel espacio, era más bien enfocado en cómo la ciudad se está comiendo al pueblo. Y me parece también importante dar cabida a la posibilidad de que, por así decir, el pueblo se coma a la ciudad, o que el pueblo transforme la ciudad desde sus propias lógicas, y también mantenerlas, porque me parece también muy cierto que se está perdiendo la forma de vida del pueblo, como apuntaba Sofía, por ejemplo, en su intervención, la forma en la que la juventud muchas veces quiere volver al pueblo, porque primero para escapar, como una huida, porque ya no nos sentimos reconocidos, sentimos mucha desconexión, mucho desarraigo con la gran ciudad, pero tampoco conocemos el pueblo. Al menos una inmensa mayoría de nuestra generación no lo conoce. Entonces, sí, me parece una idea interesante y un punto muy relevante desde el que comenzar a pensar eso, cómo mantener el pueblo, no dejar que sea fagocitado por la ciudad, y cómo revertir esa dinámica sobre la ciudad para incidir sobre ella. Yo diría incluso más, es decir, hace 30, 40 años, 50, 60 años vimos un éxodo rural de los pueblos a las ciudades en busca de trabajo. Ahora, con la nueva crisis ecosocial, las ciudades se van a convertir en espacios cada vez más inhabitables, y creo que debido a la poca sostenibilidad de las ciudades va a haber cada vez más un éxodo urbano de la ciudad a los pueblos. El verdadero reto, como indica Teresa, de la modernidad o de la actualidad es intentar que la forma de vida urbana no cale en los pueblos, y que la forma de vida insostenible de las ciudades no se vaya a los pueblos para hacerlos insostenibles, sino volver a recuperar de cierta forma nostálgica esa forma de vida de los pueblos que al menos aparentemente sí resultaba sostenible. Sí, yo aquí, introduciría algún matiz, no quisiera yo ejercer de profesor ni nada por el estilo, pero sí que os escucho, os entiendo, creo que estamos de acuerdo, pero sí que a lo mejor conceptualmente hay algo que me distancia, ¿no? Yo creo que estamos en un espacio y en un tiempo más homogéneo ahora que hace 50 o 60 años, como decías tú. Entonces yo no veo una diferencia tan radical entre el pueblo y la ciudad, ¿no? La gente que emigró de los pueblos, yo qué sé, en los años 50 del siglo XX a las ciudades, se encontraba algo mucho más diferente que lo que podemos encontrar nosotros si nos vamos a los pueblos ahora, precisamente por cosas como las que mencionabais y que por lo demás tiene todo el mundo en la cabeza, como las redes sociales o la televisión. O sea, si ahora nos vamos al pueblo, de alguna manera nos estamos llevando gran parte de la lógica de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar, no sé, la humanidad perdida, ¿no? O ciertos vínculos que nos hacen, o que pensamos que nos hacían mejores. Si eso lo hubo en el pasado en los pueblos y se perdió, tampoco estoy yo tan seguro, ¿no? Yo creo que los pueblos también han sido espacios donde se ha ejercido la crueldad, donde se ha castigado mucho la diferencia y se ha perseguido, donde a lo mejor ha habido un escrutinio y una vigilancia social que hacía que la gente con otro tipo de sensibilidad tuviese que ir a la ciudad y lo encontrase liberador. Entonces, yo creo que está bien mirar al pasado siempre que haya herramientas que nos permitan transformar el presente, pero sé que no lo estabais haciendo, pero a veces, yo que sé, alguna publicación o
algunas líneas de pensamiento sí que parecen invitar a eso, ¿no? Yo que sé, como si fuese una Arcadia, la España rural de los 60, y pues seguramente no. Que el hecho de que podamos habitar de otra manera los lugares y los momentos en los que estamos, yo creo que eso es una necesidad imperiosa. Que el viajar nos pueda ayudar a eso, también. Ahora cada vez es más difícil viajar porque, aunque nos vayamos aparentemente lejos, como digo, sospecho que son lugares cada vez más homogéneos. Y luego tengo una duda muy genuina, o sea, no es una pregunta retórica ni nada, justo respecto a la sostenibilidad, ¿no? Que habrá gente, seguro que sabe mucho más que yo, pero hablando con urbanistas y con planificadores urbanos y con arquitectos, en algún momento se defendía que un modelo como el de Benidorm, ¿no? por citar una típica ciudad que tenemos ahí de un montón de bloques, era más sostenible desde el punto de vista de la gestión de recursos, al tener a gente concentrada, que toda esa gente dispersa y llevar agua y electricidad. Entonces, también a mí al menos me falta información desde ese punto de vista de cómo se podría reorganizar la vida en un país, cómo tiene más sentido y atendiendo a muchos factores, ¿no? Que es lo que puede ser más sostenible desde el punto de vista de ese coste de materiales y energía, pero más insostenible porque te obliga a unas relaciones anónimas, ¿no? De tanta gente junta y demás. Entonces ahí simplemente digo, duda y cautela, aunque yo creo que respecto al diagnóstico, ¿no? Que deberíamos poder vivir de otra manera, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí que pondría distancia o exigiría un poco de prudencia respecto a eso de lo rural y el campo bueno, la ciudad malo, porque creo que ya no son tan distintos. Esto es opinable, ¿eh? Bueno, pues con esta llamada a la cautela y con tantas dudas e incógnitas como tenemos al respecto de qué formas de habitar nos deparará el futuro, llegamos ya al final de nuestro programa. David, Teresa, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a los tres. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, gracias de verdad, chicos, por hacer estas cosas posibles y por hacer ciudad de otras maneras, que yo qué sé, que da gusto encontrarse gente joven y que tengamos todos, yo qué sé, ganas de hablar y hacer cosas. Y bueno, a todos los que nos estáis escuchando, esperamos que tengáis una feliz semana y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos próximamente en una nueva parada del viaje de Penélope.